Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir una vez más la palabra de Dios. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. En esta ocasión quiero compartirles la última enseñanza de la serie de enseñanzas acerca de las etapas en nuestra relación con Dios. Esta es la última parte y el día de hoy vamos a ver cuando seamos transformados o semejantes a Él. Esa es la última etapa donde el ser humano puede llegar, o el cristiano, cuando seamos transformados o cuando seamos semejantes a Él. Les recuerdo que en estas enseñanzas anteriores estuvimos viendo las diferentes etapas por las cuales cada persona, cada ser humano puede pasar en su relación con Dios. La primera, no sé si se acuerdan, es aceptar, entender, creer que somos criaturas y Él es nuestro creador. La segunda etapa es aceptar y entender que somos siervos de Dios y Él es nuestro Señor. La tercera fue ser amigos de Dios. La cuarta fue ser hijos de Dios. Y en esta ocasión, les repito, vamos a ver lo que es ser semejantes a Él cuando seamos, semejantes a Él o seamos transformados. Esta última etapa de la cual vamos a hablar hoy, de cuando seamos transformados o semejantes a Él, está en el porvenir. Esta etapa está en el futuro y es la cúspide donde el cristiano puede llegar en el futuro, les repito. Ser semejantes a Él, ser semejantes al Señor glorificado. Y para empezar a aclarar, cuando digo ser semejantes a Él, al Señor Jesús, no es ser semejantes al Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, no. Después de que el Señor Jesús murió, resucitó, ascendió y fue glorificado. Entonces, es semejantes a Jesús después de que fue recibido arriba en gloria. Es el lugar donde todos los hijos de Dios anhelamos llegar, o debemos anhelar, o debemos tener esta esperanza cuando llegamos a ser semejantes al Señor Jesús, semejantes a Él cuando seamos transformados. Vamos entonces en el nombre del Señor Jesús a tratar de desarrollar este tema hasta donde la Biblia nos muestre, nos permita entender, hasta donde la Biblia nos revela acerca de esa etapa, ya que es una etapa que está en el futuro, que nadie la puede explicar detalladamente cómo va a ser la vida eterna. Pero la Biblia más, sin embargo, habla algo de ello, y eso que habla vamos a tratar de detallarlo. Vamos a ponerle una base bíblica, entonces vamos a leer en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Son unos textos de los cuales nos vamos a guiar en esta ocasión y desde ahí vamos a empezar a compartir la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, vamos a leer el verso 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, actualmente, al día de hoy, podemos decir, los que hemos creído en la palabra, los que hemos creído en el Señor Jesús, podemos decir que somos hijos de Dios. Eso lo podemos decir, que hoy somos hijos de Dios. Pero es que, y ya ser hijo de Dios es un honor muy grande, un privilegio, es algo extraordinario, donde podemos ver el amor de Dios, que Él nos hizo sus hijos. Pero hay algo más allá. Hay algo más, no solamente más que hijos, sino hay una condición. En la condición como vivimos hoy, como hijos, de todas maneras tenemos ciertas limitaciones. Aunque somos hijos de Dios, seguimos siendo hasta el día de hoy humanos. Hijos de Dios, pero humanos, con las debilidades que requiere el ser humano en esta condición. Entonces, esta etapa, la que vamos a ver, es una etapa donde dice el escritor acá en el versículo 2, dice, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como lo dice como con una voz alentadora, esperanzadora, diciéndonos, hoy somos hijos y ya eso es mucho, pero hay algo más allá. Tenemos otra nueva dimensión en la cual vamos a vivir, y de esa vamos a hablar un poco. Es más, me gusta la expresión que dice,
al final del versículo 2. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3, perdón. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces nos lo presenta esta etapa del ser semejantes a Él como una esperanza. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De que un día en el futuro llegaremos a ser semejantes a Él y le veremos cara a cara. Vamos a seguir adelante. Quisiera tratar de explicar un poco cómo va a ser esa transformación o en qué sentido seremos semejantes al Señor Jesús. Semejante, más o menos la palabra es como parecido al Señor Jesús. ¿En qué sentido vamos a ser semejantes a Él? ¿Cómo somos ahora y cómo seremos en el futuro? ¿Qué será lo que va a cambiar? Vamos a tratar de responder algunas preguntas de esas por medio de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero compartir es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Aquí habla de que seremos glorificados junto a Él, con Él, seremos glorificados en el futuro. Romanos 8, 17 y 18 dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Repito, juntamente con Él es Cristo, seamos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, de hoy, no son comparables con la gloria venidera. Habla del futuro, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces aquí habla claramente el apóstol en la carta a los romanos del estado que vamos a tener en el futuro cuando seamos semejantes a Él. Nos vamos a parecer más a Él aún en su gloria, le vamos a poder ver cara a cara. Cuando Él se manifieste, dice que lo que hoy vivimos como humanos no se compara con la gloria venidera que en nosotros, dice el apóstol, en nosotros ha de manifestarse. Alguien diría, de todas maneras no se puede explicar detalladamente cómo va a ser ese estado, porque le repito, pues eso está en el futuro. Pero sí hay cosas que nos permiten imaginarnos o pensar. Por ejemplo, esa ocasión cuando ese pasaje que está por allá en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, cuando Moisés sube al Sinaí y sube a hablar con Dios, y dice la Biblia que Dios habló con Moisés. Hermanos y amigos, Moisés estuvo en el Sinaí 40 días y 40 noches. No comió nada y no tomó agua, no bebió nada. Y además, cuando Moisés bajó del monte Sinaí de estar en la presencia de Dios, él bajó con su rostro resplandecía. Eso fue que Moisés estuvo un destello de la gloria de Dios. Moisés estuvo hablando con Dios, Dios con Moisés 40 días. Eso de que haya pasado 40 días y 40 noches sin dormir, sin comer, sin tomar agua, eso no es normal. Eso no es humano, no es naturalmente entre los humanos. Coloque a cualquier ser humano 40 días, no le dé ni una gota de agua ni comida, a ver qué sucede con esa persona. Aquí pasó algo sobrenatural, y fue que Moisés se encontró con el Dios sobrenatural. La gloria de Dios tocó a Moisés, tanto que cuando Moisés bajó no le podía mirar al rostro porque resplandecía. Y Moisés pasó con el Señor solamente 40 días y 40 noches. Ahora piense en la gloria que nosotros recibiremos con el Señor cuando Él venga. Si vamos a pasar con Él por la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, más o menos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Sigamos adelante. Vamos a hablar un poquito de nuestros cuerpos, como somos hoy, nuestros cuerpos humanos. Vamos a hablar un segundo punto acerca de la redención de nuestros cuerpos. La redención de nuestros cuerpos. Vamos a poner la Biblia, eso está en Romanos, lo que vamos a leer está en Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 21 y nos saltamos al versículo 23 para que nos rinda el tiempo. Dice Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escuche cómo dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, aunque ya somos hijos de Dios, todavía no hemos sido redimidos completamente. Hablo no de la redención espiritual, sino de la redención de nuestros cuerpos. Todavía no hemos sido liberados, usando la expresión que usa Pablo en Romanos 8:21. Dice el versículo 23, y no solo ella, es decir, no solamente la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué esperamos? Dice, la redención de nuestro cuerpo. Alguien diría, bueno, ya no fuimos redimidos. Claro que sí, ya fuimos redimidos nuestras almas. Hoy ya fuimos salvos, ya Jesucristo pagó el precio, nos liberó, nos redimió, nos salvó. Pero espiritualmente, sí, ya nos hizo nuevas criaturas, pero espiritualmente. Pero físicamente yo soy el mismo Eber Julio Liscano, la misma huella digital, el mismo tono de voz, el mismo temperamento de antes de ser redimido. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Ya fuimos redimidos, nuestras almas fueron salvos, pero nuestros cuerpos no han sido salvos, nuestros cuerpos no han sido redimidos, nuestros cuerpos no han sido liberados. ¿De qué? De esta corrupción. Hasta el día de hoy, todos los cristianos, por santitos que seamos, nos envejecemos, nos enfermamos y nos morimos, y si nos entierran, nos corrompemos, los gusanitos nos comen, nos volvemos polvo. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no han sido redimidos. Entonces, lo que habla aquí de la redención de nuestros cuerpos, eso se va a dar cuando entremos a esta última y gloriosa etapa. ¿Cuándo? Cuando seamos semejantes a Él, cuando seamos transformados. Seremos liberados ¿de qué? De esta naturaleza humana pecaminosa. ¿En qué sentido? En que el cristiano ya es salvo. Nosotros los cristianos ya somos salvos, pero podemos perder la salvación si nos descuidamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne. Todavía, no es que vivimos en la carne, pero todavía vivimos en este cuerpo que está sujeto a tentaciones. Que si no vivimos en el Espíritu, si no nos oímos la palabra de Dios, si no oramos, si no vivimos para Dios, somos susceptibles a caer en tentación. Podemos ser atraídos por los deseos de la naturaleza humana. Entonces, cuando el Señor nos transforme, cuando lleguemos a ser semejantes a Él, esto se va a acabar. Vamos a ser perfeccionados, vamos a ser redimidos también la parte del cuerpo físicamente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir ahondando un poco más y vamos a pasar a un tercer punto, donde vamos a tratar de mirar cómo el apóstol explica el término que somos. Usa la siguiente expresión: seremos transformados. Seremos transformados. ¿De qué vamos a ser transformar? Es cambiar en estos días han estado de moda las películas de los Transformers, que surge una transformación. ¿De qué vamos a ser transformados? ¿Qué somos hoy? Seres humanos. ¿Cómo conocemos la raza humana hasta el día de hoy? Con las condiciones que se conoce un ser humano. Y vamos a ser transformados ¿en qué? ¿De qué estado vamos a pasar a qué estado? Vamos a leer un poco lo que dice la Biblia, lo que explica el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo número 47 al 50. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 15, 47. Dice Pablo, el primer hombre es de la tierra terrenal. Se está refiriendo a Adán. Adán fue de la tierra terrenal, tomado de la tierra, y fue un hombre terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, con S mayúscula, es decir, Jesús. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, aquí el apóstol nos empieza a dar unas pistas de qué vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados de lo terrenal, de lo humano terrenal, a lo glorioso celestial. Vamos a ser transformados de lo adámico
a lo que es Jesucristo hoy, de su gloria, de su perfección, a llegar, hoy nos parecemos a Adán, pero nos vamos a parecer físicamente, espiritualmente, en todo nuestro ser, vamos a ser semejantes, parecidos ¿a quién? A Jesucristo y glorificado. Sigue diciendo el versículo 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Como Adán la pecó, como Adán murió, como Adán se corrompió, así nosotros pecamos, nos corrompimos y morimos. Pero ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Como Jesucristo resucitó, ascendió y fue glorificado y vive para siempre, así también seremos nosotros transformados. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, desde que nace una personita, un niño, una niña nace y crece y siente la tentación y es atraído por el pecado y cae en la tentación y peca una vez y dos veces, etc. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, de su perfección, de su santidad, de su gloria, de todo lo que Jesucristo es hoy. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir esta expresión carne y sangre? Cuando dice el apóstol la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, hermano, ¿qué tenemos todos los seres humanos que somos? Carne y sangre, y por supuesto nuestra alma, nuestra parte espiritual. Pero dice el apóstol Pablo, dice claramente, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, humanamente nadie puede heredar el reino de Dios, la vida eterna, estar con Jesucristo para siempre por la eternidad. Los humanos tal como los conocemos no pueden vivir la vida eterna, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque es que aquí humanamente todos nos envejecemos y vamos a morir, nos vamos a corromper. Allá en la vida eterna, en el reino celestial, todo es perfecto, todo es eterno, nada se corrompe, nada se muere, nada se acaba. Todo permanece por la eternidad. Entonces, este cuerpo que tenemos es transitorio. Este cuerpo es pasajero. Aquí vamos de paso. Necesitamos que estos cuerpos sean transformados en los cuerpos gloriosos, sean transformados en cuerpos incorruptibles. Pero sigamos mirando lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo donde vamos en el versículo 51. 1 Corintios 15, 51 dice: He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. Este dormiremos es morir. El apóstol dice, vea, les voy a contar un secreto que había estado escondido hasta el día de hoy, dice Pablo. No todos vamos a morir. Entonces alguien diría, ¿cómo así? Porque todo ser humano dice, no, lo único que no tiene seguro es la muerte, que todos vamos a morir. Pues Pablo dice, les tengo una noticia. No todos vamos a morir, pero todos seremos, y ahí usa la palabra que me gusta, transformados. No todos nos moriremos, pero todos vamos a ser ¿qué? Transformados. Todos seremos transformados. ¿Cuándo será esa transformación y cuánto dura el proceso de transformar a un ser humano corruptible, lleno de defectos, de debilidades, en convertirlo en una persona semejante a Cristo, de su gloria, de su perfección, incorruptible para vivir la vida eterna? ¿Cuánto dura este proceso y cuándo sucederá? El versículo siguiente, el 52, lo explica. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, mientras parpadeamos, eso es menos de un segundo cuando parpadeamos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Incorruptibles. O sea, cuando los muertos que hayan muerto en Cristo, cuando el Señor venga a levantar su iglesia, los muertos que murieron esperando al Señor, los muertos que murieron en Cristo, ellos son resucitados, pero no resucitan humanos normales como murieron. Dice, serán resucitados incorruptibles, es decir, resucitan ya transformados ellos, los muertos. Y dice el apóstol Pablo en el final de este versículo 52, y nosotros, o sea,
Él contándose como que si estuviera vivo. Nosotros, los que estén vivos, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque los muertos resucitaron ya incorruptibles. Pero nosotros, los que estemos vivos, cuando el Señor venga por la iglesia, acuérdese que carne y sangre no entra al reino de los cielos. Entonces, para entrar, cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos humanos corruptibles van a ser transformados en cuerpos perfectos, gloriosos, incorruptibles, para estar con el Señor. Y sigue diciendo el versículo 53, lo aclara todavía mejor, porque es necesario. Escuche como dice, es necesario, es indispensable que esto corruptible, cuando dice esto se refiere a este cuerpo que todos tenemos, este cuerpo que se cansa, que se hiere, que se envejece, se deteriora, que tiene tantas debilidades. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito el nombre del Señor. Eso se refiere entonces al siguiente nivel. Es lo que todo el mundo ha soñado, lo que la gente, los científicos, todas las culturas en todos los tiempos han querido: la inmortalidad, la perfección de los seres humanos, el ser inmortales, el no morir, el permanecer incorruptible. Es más, muchas culturas trataron de momificar, de meter a un personaje importante en ciertos lugares para que no se descomponga, no se corrompa. Pero ¿qué pasa? La solución la tiene el Señor. Él sí nos va a hacer incorruptibles e inmortales. Vamos a seguir adelante con un cuarto punto, y habla algo ahí, le he titulado este cuarto punto acá: seremos perfectos. Hay una frase que seguramente todos ustedes han oído y que es bastante, muy coloquial. Dice: errar es de humanos. Parece que nosotros mismos somos conscientes de que por ser humano, los humanos estamos casi, la humanidad está sujeta a equivocaciones, a errar, a fallar, a faltar, y a fallar y a faltar en todo lo que un ser humano puede faltar. No hay quien viva, dice la Biblia, y nunca peque en lo espiritual. No hay quien no se equivoque algún día, no hay quien de pronto no hable algún día mal de otra persona. Tenemos errores y equivocaciones de todo tipo. Entonces, a estas alturas ya nos hemos dado cuenta, ya somos muy conscientes que somos imperfectos. Pero ¿cómo vamos a hacer? Sabe que estudiando este tema uno de verdad se pone a pensar cómo Dios tiene un plan tan glorioso, tan poderoso, tan perfecto para nosotros los seres humanos. Por eso tan importante creer en el Señor, vivir para el Señor, aún morir en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponerle Biblia a esto y que seremos perfectos. Vamos a mirar primera carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 13, versículo 9, 10 y el 12. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Todos sabemos que desconocemos un montón de cosas. Mas cuando venga lo perfecto es cuando venga el Señor Jesús por su iglesia. Lo perfecto es el Señor y lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando venga ese tiempo, el momento en que vamos a ser transformados. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que es en parte? El versículo anterior decía: en parte conocemos. Tenemos un conocimiento muy limitado, un conocimiento muy imperfecto. Por eso ténganos paciencia, que a veces nosotros los predicadores tenemos fallas en una o en otra cosa, alguna fallita, alguna equivocación. ¿Por qué? Por eso mismo, porque nadie tiene la verdad absoluta, el conocimiento perfecto y pleno. Nos ignoramos bastantes cosas, pero aquí dice el texto: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo número 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cuando venga ese día, cuando venga ese estado, veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Y cómo nos conoce el Señor a nosotros? Nos conoce perfectamente aún las intenciones y pensamientos del corazón. Entonces ahorita, hermanos, realmente no conocemos muchas cosas, aún las mismas profecías que uno predica y cita. Uno trata de entenderlas y predicarlas lo mejor posible, pero a veces uno termina sacando deducciones, proyecciones, tratando de entender y siendo sinceros, no entendemos completamente todas las profecías. Hay cosas que la Biblia habla, pero uno no se alcanza a imaginar cómo es que van a ser. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Repetimos lo que los profetas dijeron y yo por acá, por este medio, lo repito y lo predico y lo creo. Pero muchas veces no lo termino de discernir cómo es que el Señor va a hacer esto, cómo es que va a hacer aquello. Pero lo creo porque es palabra de Dios. Pero cuando venga ese estado, hermano, nuestras mentes van a ser satisfechas, el deseo de entender tantas preguntas que muchos de nosotros mismos tenemos, allá lo vamos a comprender 100%, tenemos un conocimiento pleno. Bendito el nombre del Señor. Vamos a pasar a un quinto punto. Debemos recordar o entender que somos ciudadanos de un lugar celestial. Esto les va a sonar extraño. Vamos a leer primero la palabra de Dios para ponerle primero base bíblica a lo que voy a decir. Que somos ciudadanos de un lugar fuera de este planeta. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dice, el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Te repito, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice que está en Europa, en África, en Asia, en América, en Oceanía. Nuestra ciudadanía. Si uno se encuentra con una persona extranjera y uno le pregunta, ¿de dónde es usted? ¿Qué nacionalidad tiene? Dice un país de este planeta. Pero el apóstol dice, nuestra nacionalidad, nuestro documento espiritual no pertenece a ninguna ciudad de este planeta. Dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro líder no es nuestro presidente, es nuestro Rey. ¿Está dónde? En los cielos. En un lugar más allá de la luna y las estrellas, que no sé exactamente dónde es, pero sé que es fuera de este planeta y de esta atmósfera. Físicamente el Señor Jesús ascendió, dice la Biblia. Hasta cuando a los apóstoles se le perdió de la vista, en una nube ascendió, y de allá del espacio, de algún lugar de este infinito espacio de esta galaxia o de otra, allá hay una ciudad que el Señor tiene preparada y se llama la Nueva Jerusalén, y el Señor va a venir de allá, de un lugar fuera de este planeta, va a venir. Por eso dice, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 21. El cual, es decir, el Señor Jesucristo, ¿qué hará cuando Él venga? Mire, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, bendito el nombre del Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, esto es glorioso, esta esperanza que tenemos. Viene mi Señor Jesucristo, que no es de este planeta, no es de la tierra, es celestial, que construyó una ciudad no aquí en la tierra, la Nueva Jerusalén, la celestial. Viene del cielo, la Nueva Jerusalén, la ciudad está en el cielo, y viene, y para podernos llevar a ese lugar, por eso nos va a transformar este cuerpo de la humillación, que muchas veces uno quiere hacer lo bueno, como dice el apóstol Pablo, pero siente la tentación, o alguien dice, pastor, yo quisiera estar en la presencia de Dios orando, pero es que me da una pereza levantarme en la madrugada a orar y no soy capaz. Y otro dice, bueno, todos tenemos debilidades y también nos enfermamos y nos sentimos como, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto? Cuando tenemos una necesidad, un dolor. Este cuerpo va a ser transformado cuando Jesucristo venga del cielo. Por eso debemos entender, hermanos, por eso como tratando de unir todos estos textos que les he compartido, para que podamos entender la razón por la cual, o la necesidad por la cual
debemos ser transformados de humanos débiles como somos hoy con esta naturaleza, a ser transformados, a ser semejantes a la gloria de mi Cristo bendito. Entonces, ¿por qué debemos ser transformados? Primero, porque donde vamos a vivir es una ciudad celestial, no es una ciudad terrenal. Luego tenemos que tener unas condiciones diferentes. Segundo, al lugar que vamos a vivir por la eternidad es un lugar glorioso y santo. Tercero, porque vamos a vivir con un ser que no es terrenal, que es celestial y que está glorificado, lleno de gloria y de poder, que es el Señor Jesucristo. Cuarto, necesitamos ser transformados para poderle ver a Él cara a cara. Recuerden que Jesucristo ascendió y fue lleno de gloria. Bendito el nombre del Señor. Recuerden que Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y recuerden que Jesucristo es Dios. Y recuerden que no hay quien vea a Dios y viva. No hay quien vea a Dios y viva, porque su gloria, su majestad, su misma presencia poderosa es como si aniquilara al ser humano por la condición débil humana. Por eso, para poder ver a Jesús glorificado cuando Él venga cara a cara, por eso Él dice: no, yo los tengo que transformar y hacerlos semejantes a mí. Y cuando nos transforme, le vamos a poder ver y vamos a poder estar ahí sí con Él por la eternidad. Quisiera que se recordaran, como dice en la Biblia en Apocalipsis. Les invito a ustedes en sus casas con calma, léanse el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Jesucristo se le apareció a Juan. Juan había comido con Jesús, había dormido con Jesús, había vivido con Jesús, fue la persona humanamente más allegada a Jesús. Pero cuando se le aparece, dice Juan: cuando me volteé para ver la voz que hablaba conmigo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Como que se parece, pero estaba lleno de gloria, era Jesús glorificado. Y lo describe con glorioso, y el resplandor de su luz, y sus muslos, y sus pies, y sus cabellos. Y dice la Biblia, léaselo en su casa en Apocalipsis 1, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto. Y eso es literal, porque no hay quien vea a Dios y viva. Cuando Juan le ve, cae como muerto. Sino que dice la Biblia, Juan cuenta: pero Él, Señor Jesús glorificado, se acercó y puso su diestra, su poder, su mano sobre Juan, y le dio fuerzas, como que le devolvió la vida, las fuerzas, para que Juan pudiera hablar con él. Eso es una pequeña degustación, lo que le pasó a Juan, una pequeña demostración de lo que nosotros vamos a vivir y de cómo lo vamos a ver. Por eso es necesario, para poderlo ver, para podernos reunir con Él, ser transformados de este cuerpo a un cuerpo semejante al suyo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y ya para terminar, como un sexto y último punto, quisiera tratar de mostrarles un poco de lo que la Biblia habla. ¿Cómo viviremos en la eternidad cuando tengamos nuevos cuerpos transformados? ¿Cómo será la vida ya cuando seamos semejantes a Jesucristo, que vivamos con Él? Vamos a mirar, eso lo describe, hace un pequeño resumen, Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 4. Vamos a mirarlo. Dice el apóstol Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la ciudad de la que les hablaba, la nueva Jerusalén. ¿Cómo la vio? Descender del cielo. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el futuro, después de que el Señor levante la iglesia, descenderá a la ciudad, aquí a la tierra, pero no a esta, una nueva tierra perfecta, equilibrada, nuevos cielos y nueva tierra, y en ella estará la nueva Jerusalén, y ahí viviremos por la eternidad. Pero recuerde que vamos a responder es: ¿y cómo más o menos será esa vida con ese nuevo cuerpo? Versículo 4 lo explica, dice el verso 4: enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. Es decir, Dios dirá: vea, valió la pena. Es como si sacara Dios el pañuelo y nos seca las lágrimas y dijera: vea, todo lo que sufrió allá en la tierra cuando tenía ese cuerpo humano, la humillación, aquí, allá vamos a ser consolados por la eternidad. Segundo, no habrá
muerte, dice, ya no habrá muerte, nadie más se morirá. No tendremos que sufrir el ver a nuestros seres queridos morir. Nadie nunca jamás morará. Allá viviremos, permítanme la expresión, por la eternidad o seremos inmortales. Tercero, ni habrá más llanto ni clamor. No habrá motivos para llorar. Nadie se quejará, nadie clamará a Dios. ¿Qué vamos a clamar a Dios si viviremos con Él en la Nueva Jerusalén? No habrá dice, ni dolor. Oiga, todos estos hermanos y amigos, usted que dice que le duele tanto la espalda, la columna, los riñones, la cabeza, la pierna, el colon, dice, ay Dios mío, qué dolor. Por favor, llénese de esperanza con este mensaje. Va a venir un día que, hermano, todos nuestros cuerpos van a ser transformados perfectos. El que tiene la columna torcida, el que de pronto si hay algún hermano que quedó inválido, ya no tendrán esos problemas, no tendremos esas dificultades físicas. El que sufre de cualquier dolor, nos redimirá el cuerpo, nos liberará el Señor de todo dolor físico, porque nuestros cuerpos serán perfectos. No habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que imagínese esta nueva vida sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, sin queja. ¿Cómo será esta nueva vida? A partir de ese momento, en ese nuevo estado, nadie jamás morirá, no perderemos los seres queridos, sin ningún tipo de enfermedad, no envejeceremos más, no habrá ninguna clase de pecado, no habrán ladrones, no habrán homicidas, no entrará cosa inmunda, dice la Biblia, no entrará el pecado al cielo, no habrá diablo ni demonios en ese nuevo estado, en la Nueva Jerusalén, en la eternidad. No, escúcheme, los que se le han muerto los seres queridos, si a alguien se le ha muerto su niño, si a alguien se le ha muerto su papá, su familiar, que murió en Cristo, por supuesto, que murió viviendo en Cristo, nos vamos a reencontrar con ellos y vamos a estar por la eternidad con ellos. Allí todo será perfecto en la ciudad de Dios, donde Dios será el que dirija esa ciudad. Viviremos en un gozo perfecto. Allí se cumplirá. De pronto nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos una expresión, la presencia de Dios. Usted nos escucha que decimos, no, estaba en la presencia de Dios, sentí la presencia de Dios. Es decir, es como si se somatizara, si lográramos experimentar espiritual y físicamente la presencia de Dios. Nosotros sabemos y creemos que Dios está con nosotros todo el tiempo, pero hay momentos especiales donde se hace manifiesta su presencia y logramos sentirlo, no solo creer, sino sentirlo. Y esos momentos son tan dichosos, tan gloriosos, tan extraordinarios, que siempre terminamos llorando, porque es tan grande el gozo de la presencia de Dios que no cabe dentro de nuestro ser, y lloramos, y a veces aplaudimos y danzamos y saltamos y hasta temblamos, y la gente nos dice, pero ¿por qué hace así? Es porque hay una presencia sobrenatural tan poderosa que se vuelve irresistible para nosotros, y lloramos y nos pasan una cantidad de cosas, pero esos momentos pasan. Ese momento dura 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, una noche, un día, un campamento, un retiro espiritual. Pero cuando seamos transformados, esto para tratar de hacerme entender, cuando estemos con Él cara a cara, es como si ese momento que hemos vivido acá, que nos ha marcado la vida, una experiencia en la presencia de Dios, ese momento así más o menos será el gozo de la eternidad. Creo que allá se cumplirá lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Allá estaremos en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, por la eternidad. Será un gozo pleno y perfecto. Será la plenitud del ser humano que Dios creó, pero transformado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ya para terminar, quisiera recordarles el texto que les leí al iniciar. El texto que está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Esto para que no perdamos la fe ni la esperanza, que hermano nos espera lo más grande que nos puede pasar está en el futuro. Lo mejor está en el porvenir. Todavía no hemos llegado a donde Dios nos quiere llevar. Dice, les recuerdo 1 de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que, hermano, esta es nuestra esperanza. Usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, usted que vive para Dios, no pierda la esperanza, no pierda de vista lo que nos espera. Lo que el Señor nos tiene es grande, es glorioso. Lo que podamos sufrir en esta tierra por causa del Evangelio, por combatiendo contra el pecado, eso no se compara con la gloria venidera. Es decir, cuando lleguemos allá, usted y yo vamos a decir, valió la pena las lágrimas, el sufrimiento, el seguir adelante, valió la pena seguir en el camino del Evangelio. Así que por favor, mantenga esta esperanza viva, que el Señor cualquier día de estos va a venir y nos va a transformar. Por favor, camine con Cristo. Dice, el que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Si usted quiere, si usted tiene esta esperanza, por favor, guarde su vida del pecado, del mal. Órele al Señor, viva en santidad. Preocúpese por el bienestar espiritual de su alma. Estudie la palabra de Dios, escuche los mensajes, las predicaciones por internet, por las redes sociales. Ore en su casa, que Dios le escucha. Purifíquese. Si usted de pronto es consciente que se ha ensuciado, que ha pecado, dígale al Señor que le lave con su sangre preciosa, que usted quiere estar listo para cuando Él venga a ser transformado. Porque qué triste sería que aquí en la tierra tuvimos dolores, tuvimos enfermedad, tuvimos necesidad, tuvimos sufrimiento, y si no nos arreglamos nuestra vida con el Señor, si vivimos en pecado y morimos en pecado, qué triste que vayamos luego al infierno a seguir sufriendo por la eternidad. No es justo. Por eso Jesucristo murió, para que usted y yo vivamos por la eternidad gozosos. Pero por favor, purifíquese. Dígale al Señor que le lave. No pierda de vista el Evangelio. Viva en santidad. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Que Jesucristo va a venir por nosotros. Que Jesucristo nos tiene un lugar, que Él nos va a transformar. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga, hermanos de Palmeras. Un saludo especial de la familia pastoral. Vamos a cantar la canción que dice: cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya no habrá,
Dios les bendiga.